Hola, buenas noches. Aquí estamos nosotros para más un programa Basta Creer, un programa lleno de fe, lleno de música, lleno de cosas buenas. Y desde ya van a empezar ahora los números de teléfono, de WhatsApp. Hoy no soy el apóstol Jorge Tadeo, tenéis que cambiar ese rabe. Tenemos el WhatsApp y también el número de teléfono. Usted puede hacer su pedido de oración. Al final de este programa vamos a orar. También puede hacer preguntas, enviar fotografías. Si usted quiere acompañamiento, también puede inscribir a través de WhatsApp o a través del SOS. Si quiere ser acompañado, para que nosotros también ayudemos a ustedes. Mientras tanto, mientras mi marido está poniendo la corpata, porque se tarda mucho tiempo, ya se sabe que es así, vamos entonces a escuchar una canción que dice: esfuérzate y ten buen ánimo. Esta canción especial para ustedes. E tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andas, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andares, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. ¿Escuchaste la canción? ¿Estás esforzada? Sí, muy bien, animada, sí, muy bien, muy animada. Parece que ya soy feliz. ¿Qué quieres decir ahora? Quiero decir que ya tenemos fotografías, entonces vamos a ver fotos. Entonces tenemos aquí Manuela, consagraciones en la iglesia de Namibia, en Angola. Y después a continuación tenemos Fabiana Olivera,
de Brasil. Fabiana. Y aquí, jóvenes ucranianos y un portugués. ¿Quién será? Ucranianos, todos. Todos con la camiseta de convención de 2019. Quien me envió fue Ina. Ah, solo el de zapatillas blancas. Es el que tiene el pelo atado. A continuación tenemos buenas noches, toda equipa Iglesia de Mafra. Envío un abrazo a todos. Nos vemos en la convención de fe. Y aquí, recordaciones buenas. Apóstol y avispa cuando Ana Clara y Liriane de Brasil. Eso fue hace muchos años. Aquí, esto fueron son 4 fotos. Convivio y diversión. Jóvenes de diciembre de 2019 de la iglesia rusa. Mira, aquí está él de nuevo. Aquí deben ser ucranianos y rusos todo. Aquí también. Y después hay aquí una más. Y mientras tanto ahora viene la tarta virtual. No sé si es virtual. Creo que allí también es virtual. Un trocito de tarta virtual. De mis 40 años. Paula, de Inglaterra. Ah, vale. Yo no sabía que cumplía tantas veces años, ¿eh? No, a veces incluso haces más. 120. Madre mía, tantas veces que ya cumples años que ya... Mire, hermanos, hoy he tardado un poquito más porque era todo muy azul. Tardó más tiempo por causa... Yo ya expliqué a los hermanos. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora eres tú, tenemos testimonios. Yo quiero ir a Dubái algún día. ¿Quieres ir a Dubái? Yo quiero ir a Dubái. Sentar un poquito en el sofá. Aquel sofá es mío. ¿Vale? Entonces, hoy nosotros vamos a hablar sobre grupos familiares. Entonces, a ver si tenemos ahí un vídeo sobre los GFs. Y después sobre la escuela bíblica. ¿Le gustaría tener un grupo familiar en su casa? Donde quiera que usted esté, podrá tener uno. El grupo familiar es una reunión a medio de la semana donde enseñamos los rudimentos de Cristo. Puede ser dado en casa de un miembro de la iglesia o a distancia vía online. Si usted está lejos y no tiene una iglesia humana cerca de usted, dé su casa para un grupo familiar online. Consulte el site bastacreer.com. De aquí, rellene el formulario y envíelo. El grupo familiar es un punto de luz en cada casa. Usted ama a Dios y el prójimo, dé su casa para un grupo familiar. Dios le va a bendecir a su casa y a toda su familia. Muy bien. Sí. ¿Sabes lo que es un GF? Bueno, después vamos a hablar de eso después. Tenemos aquí un testimonio con audio. Vamos a escuchar. Vamos a ver el audio, vamos a oír. Vale, oír. Buenas tardes, familia. Yo vengo a contar algo que ocurrió conmigo hoy. Durante todo ese tiempo yo estaba esperando una oportunidad para poder abrir un negocio, pero yo pedí a Dios porque era algo que me podría ayudar mucho. Fui a la reunión hoy, escuché la palabra que el obispo ministró sobre milagros. Cuando salí de la reunión, viniendo a casa, y algo me dijo para ir al multibanco, al cajero. Entonces yo comí, descansé y después fui al cajero. Y cuando llegué al cajero, he ido a consultar mi sueldo y tenía cuenta, no sabía que tenía dinero en mi cuenta, y me recordé en todo lo que el obispo predicó y ocurrió un milagro en mi vida. Con ese dinero yo voy a poder abrir un negocio, que es todo lo que yo siempre pedí a Dios, y es mismo dar glorias a Dios. Yo estoy muy feliz y quise compartir con la familia. Muchas gracias, Dios. Gracias a nuestro obispo por ministrar esa palabra maravillosa y que yo recibí mi bendición. Amén. Eduania Eduardo, de Luanda Sul, Angola.
Una joven que ya tiene negocio. Fue a su cuenta y tenía dinero. ¿Has visto? Maravilla. Tenemos más testimonios, sí, tenemos uno más. Y no es audio, es escrito. María Fátima de Albalade. Entonces ella dice, este mes tuve dificultades en pagar las cuentas de la luz. Y antes de resolver cualquier otra cosa, ella y su esposo decidieron sembrar el doble de lo que ya sembraban. Después de eso recibieron una conexión de la empresa de electricidad que dijeron que ellos tenían más un mes para pagar las cuentas en atraso y que todas las cuentas en atrasos y nuevas cuentas para el futuro fueran reducidas a la mitad del valor. ¿Esto es mismo en Portugal? Es verdad, ¿cómo es que el personal de la energía hizo eso? Es milagro alrededor orar. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Estás preparada para escuchar la palabra de Dios? ¿Y qué vas a hablar? Yo no voy a hablar nada, yo voy a escuchar. Entonces yo voy a hablar sobre fe para finanzas. Entonces nosotros estamos en una época en que verdaderamente necesitamos de fe. Y como he dicho, fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y fe se gasta, entonces es muy importante. Entonces vamos a ver un caso muy bonito que ocurrió en, ¿cómo se llama aquello? San Marcos 5, Lucas 5. Cuando Jesús se usó de la barca de Simeón para predicar el Evangelio. Y vamos a ver que Dios le bendijo mucho más de lo que él podría pensar o imaginar. Y Jesús, aún así, le mandó a hacer algo que para él no tendría sentido alguno. Y fe no es lógica de nuestra mente. No tiene un mínimo de sabiduría para entender un Dios todopoderoso que creó los cielos, la tierra, todos los mundos. Es decir, ¿quién somos nosotros para querer entender Dios? Entonces fue lo que él hizo y por eso no solo Simeón fue mega bendecido, sino que sus amigos también fueron mega bendecidos. Y así él se quedó no solamente bendecido, sino que se tornó un bendecidor. Y ahora tú vas a explicar la elección, ¿has visto? Es así que funciona. ¿Eso no es trampa? No, es patatas. Te voy a explicar. Mi mujer, mira, va a él a hablar. He conseguido. Mi mujer. No me gusta enseñar portugués porque me da mucho gusto. Entonces un día ella está predicando en Albalade. Mira el micrófono. El micro cayó porque no concuerda. Entonces estaba yo en mi escritorio y ella vino en el tercer andar. Estoy haciendo patatas allá abajo. Y yo, patatas, pero si no tengo... Estaban haciendo trampas al final cuando bajé. Bueno, para buen entendedor, media palabra sirve. Ahora ya no hay tanta gracia, pero a veces todavía tiene el discernimiento de corregir, pero bueno. La holandesa corregir portugués. Bien, lo que importa es la fe. Fe para finanzas. ¿Cómo se dice fe? Hello. Entonces, tú vas a explicar a todo el mundo qué es lo que esta historia y qué es lo que la historia dice. Entonces, ¿te vas a quedar aquí? Pero este ahora es así. Entonces, Lucas 5, nosotros tenemos esta historia, pero es una cosa que ocurrió, y dice en Lucas 5, versículo 1, que ocurrió apartando a la multitud. Jesús estaba predicando para escuchar la palabra de Dios. Estaba él junto del lago de Genesaret. Y entonces estaba mucha gente en esta playa para escuchar la palabra de Dios. Entonces Jesús casi no conseguía alcanzar todo el mundo. Entonces él vio estar dos barcas
en la playa del lago, y los pescadores, habiendo bajado de ellos, estaban lavando sus redes. Entonces él vio 2 barcas y los pescadores habían estado pescando toda la noche y estaban lavando sus redes. Mientras tanto, el versículo 3, entró el Jesús en una de las barcas y pidió que alejase un poco de la tierra, y se asentando enseñaba de la barca a la multitud. Entonces él se quedó un poco más lejos y así él conseguía hablar por todas las personas. Y él pidió la barca prestada no para pasear, pero para poder alcanzar el máximo de personas con la palabra de Dios. Porque Jesús, antes de que hiciera cualquier cosa, él siempre enseñaba la palabra de Dios. Entonces, cuando terminó de hablar, él dijo a Simeón: «Hazte al mar adentro y lanzad vuestras redes para pescar». Y aquí Jesús dice una cosa que parece que no tiene mucho sentido. Los pescadores habían vuelto de su pesca. Y ahora Jesús habló a Simeón, a Pedro. Jesús después le cambió su nombre para Pedro y él dijo: «Hazte al mar alto y lanzad vuestras redes para pescar». Ellos todavía habían terminado de limpiar las redes. Y respondiendo Simeón le dijo: «Maestro, habiendo trabajado toda la noche», o sea, ellos habían estado trabajando toda la noche y nada cosechamos, pero sobre tu palabra lanzaré las redes. Y entonces Simeón Pedro, él dijo: «Mira, no tiene mucho sentido, pero porque tú has dicho eso, yo voy a hacer sobre tu palabra, es eso que yo voy a hacer». Porque claro, Jesús estaba enseñando a la barca, Pedro estaba sentado. Entonces él también escuchó a Jesús hablar y seguramente que él escuchó algo de que Jesús era distinto, que él tenía una autoridad. ¿Qué cosas ocurrían? Y cuando Jesús se dirigió a Simeón Pedro, dio una palabra, una instrucción. El primero pensó: yo no voy a hacer, pero después dijo: no, pero porque tú has dicho, Jesús, entonces yo sí lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Haciendo así, cosecharon una gran cantidad de pescados y se les rompían las redes. Hicieron señal a sus compañeros para que les fuera a ayudar, y fueron y llenaron ambas las barcas, de modo casi que iban a hundirse. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Él dijo: sobre tu palabra voy, y él cosechó una gran cantidad de pescados. Él inclusive tuvo que pedir ayuda a sus compañeros, y así llenaron las 2 barcas, y casi que se hundieron de tanto pescado que había. Entonces, esta historia es muy bonita, pero en verdad es un principio que nosotros vemos aquí. En primer lugar, Pedro tenía una barca. Era un talento que él tenía, era un don que él tenía. Y Jesús pidió prestado el barco, algo que era de Pedro. Jesús le pidió, no para pasear, pero para usar eso para predicar la palabra, para ayudar a las personas que estaban necesitando de sanidad, yo que sé que ellos estaban necesitando. Mientras tanto, porque Simeón Pedro hizo esto, entonces él dio su barca a Jesús para que Jesús pudiera predicar. Jesús también quería bendecir a Pedro. Entonces, ¿cómo le bendijo? Él dijo: mira, Pedro, ahora tú vas a hacer una cosa. Él no va a decir: toma aquí, recibe este dinero, mira, abre aquí los cielos y todo. No, él mandó a Pedro a hacer alguna cosa. Entonces él mandó a Pedro que hiciera lo que él había hecho la noche toda: ir al mar, lejos, al fondo, para que lanzara las redes. Y Pedro dijo: mira, yo voy a hacer porque tú lo dices. Y él fue, ¿y qué es lo que él tuvo? Él tuvo algo maravilloso. Él tuvo una cantidad de peces que nunca había cosechado. ¿Por qué? Porque él obedeció a la palabra de Dios. Entonces Dios quiere usarse de las cosas que nosotros tenemos, y cuando nosotros hacemos eso, Dios también nos quiere bendecir de vuelta. Cuando Dios nos bendice de vuelta, siempre buena medida, apretada, remecida, muy por encima de lo que podemos pensar o imaginar. Jesús no solamente nos quiere bendecir, pero Él quiere que seamos bendecidores. Pedro no fue solamente bendecido, sino que también se tornó bendecidor, porque a través de su barco, él consiguió bendecir el barco de sus amigos también. Muy bien. Una cosa importante que yo quiero aquí realzar es que cuando Dios, que puede y quiere, puede y tiene poder para bendecirle a usted,
Cuando Dios que puede y quiere bendecirle a usted, Ele quer abençoar Él quiere bendecir com uma bênção especial. con una bendición especial. Él siempre manda que usted haga cualquier cosa primero. Finanças não vêm. Finanzas no viene por pedir. Então, Entonces, aqui vimos isso. aquí hemos visto eso. Que Hemos visto que Jesus, Jesús, antes de antes de poder abençoar o Pedro, poder bendecir a Pedro, primeiro usou-se do talento. primero se usó del talento de Pedro. Primeiro. Segundo, Segundo, Jesus deu uma ordem. Jesús dio una orden. Faz isto. Haz esto. Isto é um segredo de fé. Esto es un secreto de fe. Tercero, Pedro obedeceu. Não Pedro obedeció, no entendió, obedeció. Entonces, ¿qué es fe? eu aceitar que Deus Es yo aceptar que Dios es Dios. Ele é que manda. Não sou Él es el que manda, no soy yo que le digo hace o no hace. Dios es el que me dice a mí y a ti qué es lo que tú tienes que hacer. Tercero, Deus quer mesmo Dios quiere mismo dar su vida e Deus pode. y Dios puede dar su vida para mejor. Mas para isso, Pero para eso usted tiene que colaborar con Dios. como? ¿Cómo? Participando nas leis. Participando en las leyes de Dios. Porque Deus não muda. Porque Dios no cambia. Deus não faz hoje uma coisa. Dios no hace hoy una cosa y mañana otra. Él hace siempre lo mismo, de acuerdo con las reglas de Él. Para Deus o Para que Dios le bendiga, você tem que fazer usted tiene que hacer uma das leis una de las leyes o una de las más leyes de Dios. é isso. Fe es eso. Entonces, ella tuvo que sembrar O seu barco. su barca. Jesus ensinou Jesús enseñó en Marcos 4:26 que todo funciona a la base de semillas. tudo. No céu, Todo. En el cielo, en la tierra, amanhã, quando mañana, cuando el mundo terminar, el mismo Dios funciona con base en semillas, antes, después, siempre. Funciona con plantas, con árboles, nuestras palabras, nuestro dinero, todos son semillas. Entonces, Deus Dios usou-se dos talentos se usó de los talentos do Pedro. de Pedro. Deus, quando lhe pede Dios cuando le pide dinheiro, su dinero, quando Deus diz para você honrar, cuando Dios pide para que usted le honre con diezmo y ofrendas, não é porque Deus precisa de no es porque Dios necesite de su dinero. Deus não quer o seu dinheiro. Dios no quiere su dinero para que usted se quede con menos de ese dinero. Isso é na loja. Você Eso es en la tienda. Usted va a la tienda, compra unos zapatos y se ha pagado, yo que sé, 10 euros, yo que sé, usted se queda con menos 10 euros. quando é Deus, Cuando es Dios, você nunca fica com menos. usted nunca se queda con menos, Pega no seu dinheiro, porque Dios coge su dinero y lo multiplica. Buena medida, apretada, remesida. Dios multiplica. então, Entonces, quando Deus cuando Dios ve que alguien necesita de alguna cosa, Ele sempre manda que essa Él siempre manda que esa persona haga alguna cosa extra. semear em tempo de fome, Sembrar en tiempo de hambre, sembrar para tener un proyecto que no quepa en su orçamento, en su sueldo, en su negocio. uma semente extra, Siembra una semilla extra porque usted tiene una deuda que no sabe cómo la va a abonar. caso do testemunho, Vea, por ejemplo, el caso del testimonio que hemos visto hoy. Aquella hermana de Albalade dijo, yo no sabía cómo iba a pagar la cuenta de la electricidad, quizás ya eran no sé cuántos meses seguidos. ela semeou Ella sembró, fé, Deus seu sembró con fe, dio su barca para Deus pregar o evangelho. para que Dios predicase el Evangelio. Seu dinheiro, nós, igreja, Con su dinero nosotros, Iglesia Maná, mais igreja, estamos teniendo más iglesias, más estaciones de televisión, etc. o que é que Deus fez Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo después con Simeón Pedro? quis abençoá-lo de volta. Quise bendecirlo de vuelta. Entonces, Deus lhe deu uma ordem. Dios le dio una orden. Deus mandou ele fazer Dios le mandó a hacer una cosa que no tiene lógica humana. não era hora de semear. Ele No era hora de sembrar. e o Simão Y Simeón dijo así, eu não entendo, mas yo no entiendo, pero sobre tu palabra obedecer. voy a obedecer. Tá vendo? ¿Lo ve? E fé é isso. Y fe es Não eso. tem nada que entender. Usted no tiene nada que entender a Dios. No va a conseguir entender a Dios. Es imposible entender a Dios. Você sabe que o seu Usted inclusive sabe que su hijo pequeño no le entiende a usted. Pero usted le dice, no toques ahí. Y él quiere mover. mas ele não sabe. Pero él no sabe. Você
Él cree que usted no tiene razón, pero usted es el que sabe. Y Dios es igual. Entonces, o Pedro, Simón Pedro, él teve ato de fé, tuvo un acto de fe, confiança em Deus. de confianza en Dios. Sobre a tua palavra, Es decir, vou sobre lançar tu palabra voy a lanzar la red. E Jesus disse, lança a Y rede Jesús sobre o mar dijo, lanza las redes sobre el mar alto. alto. Não dá peixe grande. Não dá peixe. Tem que ir mais longe. Tiene que ir más lejos. Você tem que semear isso. Usted tiene que sembrar extra. Com fé. Sembrar con fe. Fe es eso. Fé é você Fe es usted não no, tentar no atentar sua força, para su fuerza, sua capacidade, para su capacidad, seu salário, para el tamaño de su sueldo, não atentar para a crise. no atentar para la crisis que está ahí fuera, pero para Jesús, Él es Dios. Então, Entonces, Simão Pedro porque Simeón obedeceu, obedeció, entendeu, mas no entendió, pero obedeció, o que é que aconteceu? ¿qué es lo que ocurrió? Foi uma coisa extraordinária. Fue una cosa extraordinaria. Deus fez Dios hizo con que su barco se quedase lleno. aquela viúva Mira que la niña, mira que no que es una niña, de Angola también dijo, fui a mi cuenta y se quedó admirada porque estaba ya dinero, porque ella había sembrado. Y era tantos peixes era tanto pescado que él llamó a los amigos y también los amigos se quedaron super abençoados. súper bendecidos. Este é o verdadeiro Deus. Este es el verdadero Dios. O verdadeiro evangelho. Este es el verdadero evangelio. Entonces, podíamos decir Deus pode que Dios puede y Dios quiere abençoar bendecir você. Deus usted. quer livrar você. Dios quiere librarle a usted de un problema financiero. Deus quer resolver. Dios quiere resolver sus problemas financieros. Deus não quer apenas Dios no quiere apenas você de sufoco sacarle a usted de un sofoco financeiro. financiero. Deus quer não só Dios quiere no solamente quitarle de ese sofoco, colocar você numa posição pero quiere ponerle en una posición medida calcada de una posición de buena medida recalcada y sacudida. verdadeira. Não há outro Deus assim. No hay otro Dios así. E portanto, Y por lo cual, você ouve estas palavras, cuando usted escuche estas palabras que estamos aquí hablando, você atende para elas. usted atente para ellas. Aceite o desafio. Acepte el desafío de Dios. Eu sei que há de haver sempre alguém Yo sé que siempre va a haber alguien de alguna iglesia o alguien que, será o quê? Que yo que sé qué, ou pensa o piensa o habla o dice que no concuerda porque diezmo no es para hoy e outros até me y otros inclusive me insultan. Pero no se olvide, yo soy apenas el mensajero, moço de recado. el mueso de recados de Dios. Lucas 6:38 vai ver esta Usted verá, Lucas 6:38 verá esta historia. Verá la vez en que Jesús estaba en la puerta de la iglesia y cómo y cuánto cada uno daba para la iglesia. Entonces no diga esas cosas. Si no quiere dar, no da. Si no cree en la ley, también le digo una cosa. Va a funcionar para usted también. El que no va a funcionar nada porque si usted siembra cero, va a cosechar cero. Pero no nos vamos a decir a nosotros que ya lo hemos hecho hace años que no funciona porque funciona. Fe es esto. Não é você dizer a Deus, No es que usted diga a Dios, orar a Dios, pedir a Dios para que haga cosas. No. é Deus é que fala consigo. Es Dios el que habla con usted y le dice, tú eres el que va a ser. Y Eu também quero dizer uma coisa. también quiero decir una cosa. Sinto no meu coração. Yo siento en mi corazón Deve haver pessoas que ha de haber personas, principalmente hombres y mujeres de negocios, que está a pôr no coração. a quien Dios está poniendo en el corazón una semilla extra. Em alguns casos, Y en algunos casos, usted sabe, tem no coração projeto porque usted tiene un sueño en un corazón, una máquina, una expansión, un negocio, sea lo que sea. você nem sabe por quê. Pero en esos casos usted ni siquiera sabe por qué. Colocar no coração Dios me puso en mi corazón uma instrução de eu una instrucción de yo ir sembrar as igrejas. en otras iglesias. E então o que acontece? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Então, dado Dios entonces me da entonces buena medida apretada y remesida. Eso es lo que usted va a hacer. Y cuando aquí como é que você pode, va a enseñar una placa de cómo usted puede sembrar, você não sabe. Ou então também o entonces ao site puede ir al site de Basta Creer, www.bastacreer.com, tem muito y tiene muchos países. aqui, Bruno, Ven aquí Bruno. Bruno va a explicar. Esto está aquí así no site. en nuestro site.
Hola, entonces estamos aquí en un botón llamado donativos. Si usted tienes que poner el dedo en la pantalla, aquí, la mano entera, aquí, donativos, y después la persona carga y tiene la información de todas las cuentas bancarias. He dado, sí. Donde nosotros estamos, en Argentina, tenemos cuentas aquí bancarias, puedo aquí abrir un poquito, Namibia, Estados Unidos, Francia. Gracias. Entonces, por veces la persona, porque vive, no es nada fácil en euros. Entonces, él puede sembrar en su propio país. Entonces, al mismo tiempo que usted va a preparar su semilla, aquí el team va a tocar un menino que es el que basta creer. Si quieres ver en tu vida la solución de tus problemas, vamos a escuchar entonces. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer, Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Temos mais fotos? Tenemos más fotografías, Cristel. Vamos a ver entonces. Entonces, a ver. Entonces ahí, ¿quién está allí? Lirian de Brasil. Lindos, qué lindos. Bueno, vale. Próximo aquí. Buenas noches, apóstol obispo. Nuestra reunión de hombres de negocios hoy para KKTV. Hilaria, Luanda. KKTV. Y aquí tenemos Víctor Rangel de Pontal. Y Yusla de Lisboa siempre conectada. Y aquí de Manchester, solo para se puede ser de Manchester cuando esas comidas. Yo no sé por qué ellos están siempre haciendo esas comidas y yo aquí. Es Nelma que hace esas cosas y después, mira, espectacular. Y después tenemos aquí una foto más. Voy a servir a Dios con los talentos que me dio. Miguel de Pontal, muy bien. Muy bien. ¿Quieres decir algo más? No, vale.
Entonces ahora vamos a hablar sobre grupos familiares. grupos familiares. E Y vamos começar por explicar vamos a empezar por explicar o que é um lo que es un grupo familiar, o que é, para que é que serve, para qué sirve, etc. etc. O que é um grupo familiar? ¿Qué es un grupo familiar Para que é que serve? y para qué sirve? Sabes? ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿ya has visto mi Biblia nueva? Linda. Súper bonita, ordenadita, con portada, con las hojas agarradas. Se puede sujetar con una mano. ¿Has visto? Está grande. Letra grande, enorme. Vamos falar sobre grupos familiares. Entonces vamos a hablar sobre grupos familiares. Entonces, un grupo familiar es una reunión a medio de la semana en casa de un hermano que tiene algunas personas, un grupo chiquitito, donde enseñamos la palabra de Dios. Entonces cantamos algunas canciones, que el líder es un líder del grupo familiar que es entrenado para dar un grupo familiar en casa y tiene este manual. Este en verdad son las lecciones del grupo familiar. Aquí solo tienes las lecciones y después hay otro que es manual que dice exactamente qué es lo que se hace en cada reunión. Esto es para los líderes. Esto es solamente para los líderes. Los hermanos podéis conseguir porque podéis acompañar. ¿Cuántas lecciones tiene? Tiene 52, una para cada semana. E tu tens quantos filhos? ¿Y tú tienes cuántos hijos? 2, ¿qué es lo que tiene que saber? ¿Crees que eso es suficiente? Sí, vale. Bueno, ok. Entonces, y después, ¿cuál es el propósito del grupo familiar? Es para que los hermanos se firmen en Jesús, en la palabra, en la iglesia. Allí nosotros enseñamos cosas que son básicas, rudimentos del cristianismo, quién es Dios, el diablo, cómo se lee la Biblia, muchas cosas básicas que hacen con un nuevo convertido se firme en Jesús. Y entonces cuando las personas están pasando por dificultades o problemas, saben que el diablo ataca, saben cómo son las cosas, ya comienzan a aprender las armas que Dios les dio. Entonces ellos se quedan firmes, no desisten, ellos no caen. Entonces es muy importante el grupo familiar, porque es ahí que el nuevo convertido se firma y entonces no es solamente nuevo convertido, sino que es ahí que se torna un discípulo de Jesús. Abra aí a Bíblia em Entonces abre ahí en Hebreos 6 y abre ahí el versículo 1 y 2, si no me equivoco. Hebreos 6, versículo 1. Por lo que, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, prosigamos hasta la perfección, no lanzando de nuevo fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios, y de doctrina del bautismo, y de posesión de manos, de resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Por lo cual, los rudimentos de las doctrinas de Cristo son estos. ¿Qué es? Arrepentimiento de obras muertas. as obras mortas são Las obras muertas son cosas que las personas hacen que, por ejemplo, nosotros podemos hacer y que traigan muerte. Es veneno, es virus. Las personas creen que no pasa nada, pero al final sí tiene mucho mal. tem livro chamado Inclusive tenemos un libro que se llama Origen de los Problemas. No sé si tenéis ahí, yo no lo tengo aquí a mano. ok? Vale. Depois tem Y después aquí este libro que está aquí. Y después tiene la doctrina de los bautismos. fé em Deus. Então, o que é fé em Deus? Fe en Dios también, A bocadinha a gente falou. que es lo que hablamos hace poco. Depois temos Después tenemos mortas, fé em obras muertas, fe en Dios, bautismos. Hay varios bautismos. El bautismo en las aguas, hay bautismos en el Espíritu Santo, el bautismo en el fuego. É daí que vem a expressão fogo. Es de ahí la expresión fuego. Não, a batismo no fogo Bautismo en el fuego. Yo he enseñado poco porque tampoco me gusta de ese fuego. é quando Deus vai Es cuando Dios viene para aperfeiçoar a perfeccionar, quemar aquello que no está bien. Pero bueno, sigamos. Después tenemos más doctrinas que son imposición de manos. Cuando nosotros imponemos las manos, Dios pone su poder. depois tem a doutrina de
Y después hay la doctrina de la resurrección de los muertos, es decir, que los muertos van a vivir de nuevo. E Y después está el juicio eterno, julgamento. que Dios va a hacer juzgamientos. Dos grandes Entonces, uno de los grandes beneficios del grupo familiar es você que usted ser alimentado sea alimentado en su raíz para poder ter fruto. para poder tener frutos en la parte de encima. Es decir, Deus compara a vida Dios compara la vida de una persona a un árbol. De ahí que muchas veces somos enseñados como varones, como varas, desculpa lá, ramificaciones, perdón, es el polvo. E então, Y entonces, si usted piensa en un árbol, ella tiene básicamente dos partes. La parte escondida que está debajo de la tierra, que son las raíces, y la parte de por encima, donde tienen los frutos, la copa. e toda a gente gosta de ter fruto. Y a todo el mundo le gusta tener frutos buenos. Ninguém gosta de ter uma A nadie le gusta tener una naranja que esté asedada. A mí no me gusta. O naranja, o manzanas, o lo que fuera. Pero si el árbol no está bien alimentado, con agua y adobos, podemos pensar que el árbol va a pensar que va a tener frutos buenos, pero no va, porque no se está alimentando bien. A maior parte das pessoas Entonces, la mayoría de las personas no saben estos secretos. Y lo que ocurre es que cuando usted va a un grupo familiar, nós ensinamos coisas que nosotros enseñamos cosas que no enseñamos al domingo ni al viernes porque no conseguimos enseñar todo de una sola vez. Y esa enseñanza que nosotros damos en los grupos familiares chamados rudimentos, son llamados de rudimentos, mas são as vitaminas pero son las vitaminas. Es un adubo que va a alimentar su raíz, su corazón, de modo que, de modo que usted va a tener frutos. a ver, então, ¿Lo ve? Entonces, repitiendo, serve ¿para qué sirve el grupo familiar? acima de tudo Sobre todo, você es para que usted ter, tenga frutos buenos, porque hoje a porque hoy su vida é o resultado es el resultado que você andou a de aquello que usted estuvo haciendo en el pasado, fazer, a falar, haciendo, hablando, creyendo companhias, de sus compañías, e também é fruto y también es fruto de tener o no tener adubos en su corazón. a ver, abre na Ahora ahí en mi Biblia nueva, 15, Juan 15, lá está isto aqui outra vez, tá? ahí está aquí de nuevo, ¿lo ves? Bem, Bueno, entonces, então é acontece. ¿qué es lo que ocurre? Jesus disse em Jesús dijo en Juan 15, 15, 7, se vós tiverdes em mim, si estuvierais en mí, se tiver em Jesus, si vosotros estuvierais en Jesús palavras, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedireis tudo que pediréis todo lo que quisierdes y os será hecho. é o mesmo segredo. Es el mismo secreto. Há muita gente que é crente, Hay mucha gente que es creyente, que está salva, porque entregó su vida a Jesús, entendió que salvación es que yo cambio todas mis perlas, toda mi vida por Jesús, mas pouco sucesso pero poco suceso tiene. e muitas vezes não sabe. Y muchas veces no sabe por qué. É por você Es porque usted no tiene el corazón con adubo, com a palavra de Deus. con la palabra de Dios. Essa palavra Esta palabra é o seu es la que alimenta su corazón, su espíritu, su corazón, y siendo así, en la parte de encima del árbol, en la parte visible, usted va a tener frutos buenos. tá vendo? ¿Lo ve? Senhor que Había un hombre que fue el pionero en hacer zumo de naranja. Él era un americano y descubrió que las personas, él tenía muchas naranjas en el tiempo de la que la naranja diese frutos, pero después, pasada el tiempo de la naranja, él no conseguía vender. Entonces, él tuvo esta idea de exprimir las naranjas y hacer zumo de naranja, que hoy es una cosa maravillosa. e então Entonces, ele él ganó mucho dinero, terrenos fue a comprar muchos terrenos, llegó a ir para otros países como México. Cada vez tenían más naranjas sumo de laranja y zumo de naranja. e
Y al fin de un cierto tiempo, él empezó a tener problemas con las naranjas, ya no venían dulces. Y él más 1, 2, 3 años y cada vez las naranjas estaban más amargas. Entonces él llamó a un ingeniero agrónomo para ver por qué estaba ocurriendo. 1 año, 2 años, ahora 3 años, cada vez estar peor. Hay aquí cualquier cosa que no está funcionando bien. Entonces, el ingeniero agrónomo fue a analizar el árbol, la parte de encima del árbol, las naranjas, los frutos, las raíces y el suelo. Y después hizo un relatorio, habló con el dueño y dijo, mira, el problema es que usted no cuidó de las raíces. Su suelo se ha agotado, el adubo o los químicos que la tierra tiene. Usted no alimentó, no puso adubos y tampoco puso agua suficiente y algunas de las raíces ni siquiera están buenas, están estropeadas. Y esto es muy interesante de saber porque es lo que pasa en su vida y en la mía. Si usted tuviera un corazón vacío de la palabra de Dios, usted no va a tener gran suceso. Y si tienes momentáneo, no es constante. Si usted llena su corazón con la palabra de Dios, como Jesús dice en Juan 15, entonces usted tiene suceso. Ahora, usted cuando come, puede comer bife, bacalao, judías, yo qué sé. Usted no come siempre lo mismo. A veces come una cosa, otras veces come otra. Después come este tipo de fruta. Es decir, usted, para alimentar su cuerpo, también necesita de varios tipos de químicos. No puede ser siempre comer una cosa, porque eso iba a enfraquecer. Entonces, el conjunto de las cosas que usted escucha de la palabra de Dios es la comida que va a alimentar su árbol. Y entonces es en un grupo familiar que lo que la Biblia llama de rudimentos, pero que son rudimentos imperativos y que van a traer suceso. En la parte de encima del árbol, la fruta va a ser buena. Muy bien. Esto va a ser muy importante para que nosotros entendamos. Ahora, cuando nosotros vamos al grupo familiar y todavía dentro del concepto de árbol, fíjese lo siguiente. Si el árbol tiene una raíz pequeña, cualquier viento derrube el árbol, ella cae al suelo. Cuanto más profunda fuera la raíz del árbol, más difícil es que el viento eche el árbol al suelo. Es en el grupo familiar que usted adquiere raíces profundas. Por lo cual, ¿cómo es que eso ocurre? No solamente porque está escuchando la palabra de Dios, sino porque tiene otros ingredientes, como tener comunión con los hermanos. Viene en Actos de los Apóstoles 2:44. ¿Puedes leer, por favor? Dice que los discípulos, aquellos que se convirtieron, andaban juntos y perseverando unánimes, todos los días en el templo, en el partir del pan del casa, comer juntos con alegría. Creo que no era este. Con alegría. No, no es este. 42, vale. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. Entonces, ellos, los discípulos, ellos hacían 4 cosas básicas. Andaban unos con otros. Comunión entre los creyentes, entre los de la fe. No era comunión con los que maldecían, con los familiares que se burlan de Dios, con los anticristos. Es comunión con los creyentes. Se gana una sinergia muy grande en esa comunión. Hay una concordancia que es una fuerza. Segunda cosa es que ellos perseveraban en la oración. Nosotros oramos a los viernes. Tenemos un reloj de oración. Tercero,
en la doctrina. Ellos permaneciam na doutrina. permanecían en la doctrina, escuchaban la palabra de Dios. ¿Es eso lo que usted está escuchando ahora? Es aquello que nosotros enseñamos todos los días aquí en el programa. No grupo familiar, está Enseñamos en el grupo familiar hasta de la doctrina. Y no partido do pão. en el partir del pan. O pão El partir del pan é quando nós estamos es cuando nosotros estamos comiendo y bebiendo juntos. Vamos a un restaurante, hacemos un picnic em comunhão, y estamos en comunión al mismo tiempo comiendo juntos. Por increíble que parezca, força muito grande. esa es una fuerza muy grande. Es por eso que Numa família, en una familia, a família quando la familia cuando está junta, sobre todo a la hora de la comida, ella debe comer juntos. Nuestros hijos, cuando eran más pequeños, cuando terminaban de comer, ¿puedo salir de la mesa? Y yo dije, no, yo tengo hijos para qué. Pero no es porque yo quisiera que ellos estuvieran en la mesa, sino porque hay mucha fuerza. Hay un alineamiento muy fuerte cuando nosotros estamos comiendo juntos. e portanto são quatro coisas, Y por eso son 4 cosas que ocurren. laços de amizade Se crían lazos de amistad muy fuertes que trazem que traen sucesso. suceso muy grande a su vida. Portanto, serve Y por eso sirve para usted tener frutos buenos. agora outra analogia. Ahora hay otra analogía Que serve o grupo familiar? para qué sirve un grupo familiar, Que está em que está en San Mateo 7, 24, que é quando Jesus fala que es cuando Jesús habla en construir la casa de la roca. para que o time não fique Y para que el team no se quede allí dormido, faz depois do intervalo. se hace después de una pausa con una música, voy a construir, y así ellos se despiertan. Estoy de broma. Então, lê lá só seu Entonces, lee por favor. Entonces Mateo 7, 24. Todo aquel pues que escucha estas mis palabras y las practica, le asemejaré al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y bajo la lluvia corrieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Y aquel que escucha estas mis palabras y no las hace, le voy a asemejar al hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Bajo la lluvia corrieron ríos, soplaron vientos, combatieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su queda. Eu vi isto pela primeira Cuando yo vi esto por la primera vez, yo era un creyente nuevo trabalhava como y todavía trabajaba como ingeniero civil especializado en puentes y estructuras especiales, e fiquei maravilhado y me quedé maravillado com este ensino, con esta enseñanza, porque porque aquilo que Jesus está aquello que Jesús está aquí diciendo es un secreto mega. súper importante. Jesus estava aqui a dizer Jesús estaba aquí diciendo que há dois homens, que hay 2 hombres. os dois foram Los 2 fueron atacados os mesmos problemas, con los mismos problemas y problemas muy grandes, tempestades terribles. os dois foram atacados. Pero los 2 fueron atacados con el mismo problema. Uno Deu tudo, perdió todo, o outro não perdeu el otro no perdió nada. Então, Entonces, ao contrário daquilo que eu pensava, mucho por lo opuesto de lo que yo pensaba y lo que probablemente mucha gente, vosotros también pensasteis, es que cuando tenemos un problema, o causador el causador de la mala suerte o da falta de sucesso de la falta de suceso es el problema. Ah, si yo no hubiera tenido el problema estaba bien. não estavas nada. No lo estabas. Porque si ese problema no te echara abajo, viene otro a seguir. Repare que Fíjese que deles uno de ellos não perdeu nada. no perdió nada. Então, Entonces, ele não perdeu por él no perdió por cualquier motivo. também foi atacado. Pero él también fue atacado del mismo modo, con la misma intensidad que el otro. El otro perdió todo y este no perdió nada. Por lo cual, Não é o fator, no es el factor, no es el problema. o fator é El factor es cómo você usted constrói a sua vida. construye su vida. Você constrói a sua vida. ¿Cómo es que usted construye su vida? ¿En la roca o en la arena? Porque foi o que Jesus ensinou. Porque fue lo que Jesús enseñó. Uno Construiu a sua casa. construyó su casa en la arena. E quando veio o temporal, Y cuando vino la tempestad, partiu-se tudo. todo se rompió. O outro El otro construyó la casa en la roca. veio o temporal. Por lo cual vino la tempestad y no se rompió porque estaba sobre una roca. Eu sou engenheiro em
Ahora, yo soy ingeniero todavía, sé muy bien lo que estamos hablando. Veja bem, mesmo em Fíjese bien, mismo en Portugal, eu vim para Portugal, cuando yo vine para Portugal para empezar el trabajo de Dios, etc., houve uns temporais muito grandes, hubo una tempestad muy grandes. temporais que Fueron tempestades que estatisticamente só estadísticamente solo ocurrieron de 10 en 10 años o de 50 en 50 años. Era una tempestad muy violenta grandes inundações y trajo grandes inundaciones en la región de Cascais, etcétera, etcétera. Entonces las personas estaban todas, ay, ¿cómo es posible? Y vino un ingeniero a hablar muito sabiamente muy sabiamente y dijo lo siguiente: yo ya había avisado a las personas que estuvieron construyendo casas rios de água, en los ríos de agua, linhas de água, en las líneas de agua, que eles qualquer dia iam ter problema. que ellos cualquier día iban a tener un problema. Pero decían, ah, este ingeniero no entiende nada de esto porque soy yo el que sabe, ya mi padre hizo una casa aquí y por lo cual quién es ese tío que aquí no sabe nada. Mire, el río de agua puede ser un río que no se ve, se llama un río perenne, que está escondido debajo de la tierra. Solo cuando hay mucha intensidad es que el agua viene hacia arriba. E se você for construir Y si usted va a construir fundaciones, casa, pior peor aún, en un edificio. También hubo un edificio en el norte que el constructor era súper listo. Este ingeniero, no, yo soy el que sabe. Ya mi padre era constructor, nosotros ingenieros les llamamos los patos bravos. Y con las fundaciones, numa encosta en una encuesta que tinham ele próprio que él mismo había hecho con tierra, conclusión, deslizamento, aquello hubo un deslizamiento con la lluvia, foi o prédio, fue la tierra, fue el edificio, fue todo. porque as ¿Por qué? Porque las estacas estacas estavam dentro da areia, estaban dentro de la arena, rocha. no fue a la roca. Entonces, Para dizer o quê? para decir que Quando eu calculava yo calculaba puentes y es evidente que esto podría hundirse a la roca. Estoy viendo allí la roca, allí a la superficie, estoy viendo un agujero, clavar estacas, puede ser a veces 20, 30, 40 metros, fíjese, hasta la roca. Porque si no, uma enxurrada, viene una enxurrada, el agua sube tem uma força y tiene una fuerza gigantesca y cae todo por tierra. sobre o Tejo. Por ejemplo, la puente sobre el Tajo seguramente Uma tiene unas fundaciones y estacas gigantescas, porque si no lo tuviese, cuando hubiese una lluvia enorme y el agua viniera con toda fuerza aquello que hubiera caído, y es eso lo que ocurre en la vida de las personas. Las personas creen muchos creos. Yo creo que no es necesario, yo soy la que sabe. Yo les llamo los listillos. Y después el problema es que él se sale bien un año, 2 años, 10 años, porque aquella lluvia intensa, que el problema, que es cíclico, va a ocurrir. no caso dele, Pero en el caso de él, demora no sé cuánto tiempo ocurrir. Y cuando ocurre, se rompe todo, se queda sin nada. este é o ensino Y este importante. es una enseñanza muy importante. Assim, quando você vai Porque cuando usted va a la iglesia, por ejemplo a nuestra iglesia, ensinamos, nosotros enseñamos cómo es que usted debe construir su casa a la roca. como é que é? Andando com Deus, Es andando con Dios, dando ouvidos a Deus, dando oídos a Dios, haciendo lo que Dios dice, companhias, etc. teniendo cuidado con las compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, Temporal vier. Nessa cuando la tempestad viniere, não vai cair. usted no va a caer. ¿Por qué? Não é você que é o chico No es esperto, usted que es el listillo, você construiu es porque usted construyó su vida, su familia, su matrimonio, su negocio numa rocha, que en una roca que es la palabra de Dios, el sistema de Dios, la manera de Dios Deus diz para nós. que Dios dice para que nosotros vivamos. Exatamente. Y exactamente en los grupos familiares, Se si se vive este ambiente, porque hay mucha cosa que no es para ser enseñada. Por ejemplo, nuestros hijos, usted no va a enseñarles honesto, a ser honesto, a não ser mentiroso, a no ser mentiroso. você vive, Usted vive eso delante de sus hijos você busca. y ellos van a ser honestos, van a ser buenas personas. É, estilo assim, faz o que eu te digo, Y no es haz lo que yo te digo, no. digo, mas não o que eu faço. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ni un hijo seguirá esa conversación. Então, Entonces, os familiares, en los grupos familiares cria-se ambiente se crea un ambiente de fe, de amor de amor cristão, cristiano, de valores, de valores morales, de de fe genuina, verdadera, etcétera, faz com que você
que hace con que usted fique forte. se quede fuerte. A sua vida, Está construyendo su vida en la roca. Y por lo cual, temporal ou não, você vai tenga tempestades o no, usted siempre va a vencer. Yo me estoy recordando que hace mucho tiempo atrás, cuando nosotros estamos bien en el inicio de nuestra iglesia, o diabo usou-se de pessoas el diablo se usó por personas maldosas, inclusive por el gobierno que no le gusta a iglesias que queria fechar a igreja. y quería cerrar la iglesia. Yo tenía una secretaria que era una joven de la iglesia, Benção. una bendición que me ayudaba en el secretariado, E ela y ella se quedó asustada y pensaba, ay, tenemos que orar, porque... ela não via nada preocupada. Y ella no me veía preocupada, y como ella no me veía preocupada, ella más asustada se quedaba. Entonces este hombre no se asusta. Então, o que é que Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? deu-lhe um sonho? Le dio un sueño en que ella veía yo estar. Na praia tem ¿Sabes? De la playa tiene aquellos paradones, cada de que es un poco de betume, con roca que entra por el mar adentro para quebrar as ondas e não se quebrar las ondas y no estupirar la arena de la playa. Y ella me veía en el sueño, yo allí en ese pontón, y olas terribles que pasaban por encima de mí y que me intentaban arrastrar al mar, y yo estaba allí sereno y nada me sucedía. Y la voz de Dios le habló y le dijo, mira, él está a sua vida. Não, con su vida en la roca. e até fiquei ainda mais. Me quedé aún más contento y ya me quedé sabiendo que Dios me está diciendo que yo estoy bien. Portanto, Por lo cual, o grupo familiar el grupo familiar é tudo isto. es todo esto. Não é apenas as lições de No es apenas las lecciones que damos, no es apenas el convivio, es el conjunto de todo esto. Es un espíritu que va que vai criar crear uma força una fuerza tremenda en su corazón que você, y que usted, essas forças, con esas fuerzas, você usted es imbatible, por así decirlo. No es porque sea usted, es Dios que está de su lado. quando vamos a Cuando vamos a un grupo familiar, estamos a construir também nosotros también estamos construyendo nuestra vida en la roca. Y antes de más, para hacer un break, vamos ouvir o time. vamos a escuchar el team. Voy a construir. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Maravilha, não? Muy bien.
Nosotros ya vamos a seguir con este estudio sobre los grupos familiares, qué es, para qué sirve, y voy a explicar dónde usted tiene que estar envuelto. Pero estamos recibiendo testimonios muy bonitos. Entonces cuenta, este es de Braga. Dice, buenas tardes, soy Ricardo, de la regional de Braga. En este tiempo de pandemia fui dispensado de mi empleo. Mientras tanto, seguí sembrando en todas las reuniones. Mientras tanto apareció trabajo, pero para el fin de semana. Y eso no era el propósito, porque quiero servir a Dios. Domingo di una ofrenda que me costó y hoy me llamaron para un empleo bien remunerado y lo más importante, con tiempo para servir a Dios. Esto es muy importante. A veces, explica, primero porque parece que Dios estaba contestando porque vio en el trabajo, pero era el fin de semana, era el diablo. Entonces él vio luego, esto no puede ser de Dios, porque es un trabajo, sí, pero es un fin de semana, yo no voy a poder servir a Dios, entonces no puede ser de Dios. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Él inclusive sembró, hizo un sacrificio, algo que le costaba, y sembró más, y a continuación, como debe de ser, él está construyendo su casa en la roca, porque ¿sabe cuál es el problema de algunas personas? Para no decir muchas. Es que todo sirve. Dios es bueno y construye la vida en la arena. Facilita. Ah, no, yo sé que sí, no, tranquilo. Dios me entiende. Mire, vosotros tenéis que entender una cosa. Dios no cambia. Dios no va a cambiar nunca. Quien tiene que cambiar es usted. Y si usted cree que Dios va a arreglar de cualquier forma, usted va a sufrir, porque Él no lo va a hacer. Si usted cree que el amor de Dios es con que Él arregle, dé unos movimientos, intente solucionar algo, el amor de Dios no consiste en eso. Pero que todos nosotros vayamos para el infierno, y Él encontró una manera, un escape, una salida, para que nosotros podamos vivir con Él para siempre. Pero solo de aquella forma. Y para entrar en ese camino solo hay una puerta, que se llama Jesús. Ni en el cielo ni en la tierra hay otro camino. Y por lo cual este testimonio es muy importante por causa de eso. Tenemos un testimonio más. Genito Caputo de músico. Músico, sí. ¿Qué dice músico? Entonces ser de Angola, quizás, ¿no? Sí, creo que sí. Han pasado 5 años que buscaba empleo, un empleo fijo, nunca había conseguido. Seguí firme en la llamada. Mientras tanto, decidí sembrar y alabar a Dios. Y ahora ya tiene un empleo. Decidí hacer alguna cosa. Hasta ahí probablemente solo estaba orando, procurar empleo. Y después, mientras tanto, él decidió sembrar y alabar a Dios, hacer la palabra de Dios. Esto también es importante decir lo siguiente. No quiere decir que lo que yo vaya a decir es el caso de este hermano, pero yo conozco hermanos que vienen a la iglesia, todo muy bien, están salvos y hacen así. Esto yo hago, aquello no lo hago. Es como quien va a la tienda. Esto me gusta, aquello no me gusta. Aquí con Dios, o te gusta todo o no te sirve de nada. Porque no hay esa conversación de esto me gusta, esto no me gusta. Y muchas veces las personas todavía piensan así. Dios me entiende. Yo creo. Dios sabe todo, sí, pero Dios no le entiende porque Él no cambia. Dios no cambia. Cuanto más usted hiciere lo que Dios dice, más suceso usted va a tener. Entonces es eso ahí. Bien, vamos entonces ahora a seguir con este estudio de los grupos familiares. ¿Qué es lo que yo quería decir? Es lo siguiente. Nosotros tenemos literalmente millares de grupos familiares. Y quien lidera los grupos familiares son personas que la gran mayoría no está a tiempo integral, porque la vida es así, pero que aman a Dios y que por lo cual se predisponen a hablar con su pastor, con su obispo y decir, mira, yo quiero servir a Dios, puede usarse de mí. Y entonces el obispo, el pastor, va a dar un curso para entrenarle. Si él ni siquiera es diácono, empieza a ser diácono primero, va creciendo
entonces va a ser un líder de grupo familiar. Nosotros también tenemos colíderes. E Y essa pessoa tem esa persona segue, tiene un manual que sigue e essa pessoa é muito y esa importante, persona es muy importante porque esse líder porque ese líder y ese colíder del grupo é um familiar pastor. es como un pequeño pastor Não é só dar a lição, que no es solamente dar, só orar pelos irmãos, eh, seu grupo familiar, no es solamente orar por su grupo familiar, o diabo es ver que el diablo os consome, no les consume, es ver que el diablo no aparece para robar las ovejas, es ver que todo va bien, es dar una palabra de sabiduría, de aconsejamiento. Es un trabajo muy importante. Agora, Ahora, você usted que não é grupo, não que no tiene grupo familiar nem o sequer vai a um grupo familiar, ni siquiera va a un grupo familiar, dá uma palavra de yo le quiero dar una palabra de exhortación. devia pensar muito Usted debería pensar muy seriamente naquilo que eu disse en aquello que yo dije há bocadinho, né? hace poco, Porque o grupo porque el grupo familiar es una fuerza gigantesca aprender. para que usted aprenda a construir su casa en la roca, etcétera, etcétera. Agora, se você já é um irmão Ahora, si usted ya es un hermano com certo tempo de con ya hace algún tiempo en la iglesia, usted debería pensar seriamente a pôr os seus talentos, en poner sus talentos y servir a Dios. porque servir a Deus Porque servir a Dios não é só dar dinheiro. no es solamente dar dinero. Presta atenção que eu vou dizer. Presta atención a lo que le voy a decir. Há irmãos Hay hermanos que pensam assim: que piensan así. eu já ajudei Ah, ele, yo ya ayudo a la iglesia. já dou. Yo ya doy dinero para la casa de Dios, por lo cual, gloria a Dios. Então, na cabeça dele, Entonces, en la mente de este hermano, eu tenho esse pensamento. él tiene este pensamiento que es, Importante lo más importante es dar dinero para Dios. mas o mais importante Pero lo más importante no es dar dinero para Dios. se você tem filho, Si usted tiene hijos, usted gasta dinero con sus hijos, en la comida, en la ropa, más tarde en el colegio, pero lo más importante no es el dinero, porque há pais porque hay padres não querem saber dos que no quieren saber de los hijos. colegas, Yo tuve compañeros ingenieros, que inclusive tienen buenas empresas que son así y después están disgustosos, porque la familia es una porquería, no cuidaron de los hijos. El hijo no quiere dinero, quiere su amor, sua companhia, quiere su compañía, você gosta dele, quiere que usted le quiera, que ande con él. e assim Y así é a vida. es la vida, así es Dios. Entonces, claro que ayudar a Dios con dinero es muy importante, si no, ¿cómo se hace la obra de Dios? Pero Pensa que isso é que é o máximo. si usted cree que es eso que es lo máximo, para Dios no lo es. O máximo é Lo máximo es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, tenho talentos yo tengo talentos e vou usá-los para o serviço. y entonces yo voy a usarlos para el servicio de Dios. Coisa muito importante, Entonces yo voy a explicarles una cosa muy importante, que el Espíritu de Dios me ha llevado a explicar de nuevo, que é salvação. que es lo siguiente, que es la salvación. Salvação Salvación es é entregar a vida a Jesus entregar la vida a Jesús num ato que não é en un acto religioso, que no es é religioso, um ato legal. pero es un acto legal, E eu entendo en que yo entiendo, usted entiende, todos pecamos. en que todos pecamos. Deus não Y muda, como Dios no cambia, tendría que condenarnos. Dios no cambia. Dios no cambia, ni una coma, nada, nada. Deus fez plano Entonces Dios hizo un plano de resgate. que é o grande amor de Deus. Ese es el gran amor de Dios. Consistió en Jesús venir, Às vezes, nas tuas, y mis veces y en las tuyas, nosso substituto ser nuestro sustituto, do Calvário, para que en la cruz del Calvario sufriera aquello que nosotros deberíamos sufrir, clavar los problemas, etc. hoje ainda teve que ir Pero después a pagar as- tuvo que venir pagar la sentencia ao inferno, que al infierno, que es chama prisão. la cárcel. E como ele Y como Él suficiente por tudo, pagó lo suficiente por todo y todos, isto é el gran juez dijo, esto es suficiente, final. punto final. O Espírito de Deus o ressuscitou. Entonces el Espíritu de Dios lo A resucitó. regra de Deus, Y ahora la regla de Dios es todo esta, aquele que receber Jesus, que todo aquel que recibiere a Jesús como su Señor y Salvador, esse que é nascido ese es el que nace de nuevo. fica filho de Deus, Se queda un hijo de Dios, se queda salvo, fica filho de Deus, se queda un hijo de Dios, etcétera, etcétera. nem no céu, nem na Y terra, ni en el cielo ni en la tierra hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, no hay hipótesis. do Buda, Es a través de santos, de Buda, de María, no hay eso. tudo isso que a nós Todo eso que andan por ahí diciendo, também falou,
son lo que Jesús también habló de falsos profetas. terra, por exemplo, em Mateus 7, Por ejemplo, en San Mateo 7 habló cuando en la isla de Patmos el apóstol Juan y habló de los falsos profetas, idolatría y fuera. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando la persona, de hecho, quiere estar salva, primeiro passo. ese es el primer paso. Outro, Jesus explicou, Pero tiene otros, porque Jesús explicó que el reino de los cielos o el gobierno de Dios, el pasaporte, por así decir, para entrar país de en el país de Dios, entregar a vida a Jesus, para entregar la vida a Jesús y cambiar todo lo que usted tiene, tudo que você tem, tudo todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, por una perla más preciosa que es a pérola da salvação, da vida. la perla de la salvación. Entonces explica esta parábola en un instante. Jesús habló. Sí, Jesús habló en San Mateo 13, versículo 45. El reino de los cielos es semejante al hombre negociante que busca boas perlas. Y encontrando una perla de gran valor, fue, vendió todo cuanto tenía y la compró. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Cuando usted, No outro caso diz que, el otro caso dice que cuando nosotros tenemos que morir para nosotros mismos. então, Entonces, cuando una persona entrega la vida a Jesús, para de facto isso ser para de hecho eso ser válido, deu a sua usted dio su vida a Él y su vida ya no es suya, es de Jesús. quer dizer que tudo que você Quiere decir que todo aquello que usted tiene, conta bancária, carro, cuenta bancaria, coche, curso universitario, talentos para esto, aquello, lo otro, não é, ya no es suyo, é dele. es de Él. Você apenas é mordomo, alguém que toma Usted conta solamente das es un coisas mordomo, que não alguien que cuida de las cosas que no son suyas, son de Dios. são. Enquanto crente não entende Mientras un creyente no entienda esto, ese creyente inclusive puede estar salvo, pero va a tener migajas aquí en la tierra. Va a ser un creyente débil y en el cielo nunca va a tener ninguna posición de destaque. lá está em cima. Va a ser uno más. Porque o verdadeiro Porque el verdadero evangelio es eso que yo dije, que fue Jesús que dijo. Jesus também disse Jesús también dijo que que o reino de Deus el reino de Dios también es como un hombre muy rico chama que llama a 3 personas, funcionarios, 5 talentos, y uno da 5 talentos, otro da 3 talentos, otro da 1 talento. e dá Y talentos como da talentos según cada persona pueda aguantar. eu sei de experiência própria. Yo sé por experiencia propia porque hay hermanos que si Dios le diera 1.000.000 de euros, que no es nada, A ver, 1 milhão de euros, 1.000.000 de euros, que ele ficaria que él se quedaría ahí, wow. então Entonces, talentos que Deus ¿qué son esos talentos que Dios dio a aquellos hombres? 5 talentos. Podrían haber sido 5 restaurantes, 5 cafés, 5 cafés, 2 2 restaurantes, hotel, un hotel, un coche, será, está a ver? yo qué sé. Nós temos que ser muito práticos. Tenemos que ser prácticos. E o que é que ele fez? ¿Y qué es lo que él hizo con los talentos? Ele trabalhou Él trabajó muito tempo, depois y durante mucho tiempo después, cuando vino el gran jefe, já tinha mais él ya tenía más otros 5. E o chefe disse assim: Y el jefe le dijo, mira, muy bien, sobre lo poco fuiste fiel, porque esta tierra, escuche, hoje acontece, escuche bien, você vai morrer. usted va a morir. É chamada a primeira morte. Es llamada la primera muerte. A primeira morte é La primera muerte es obrigatória. obligatoria. Nadie se salva, nadie, nadie, nadie. E eu tenho nada a dizer. Y yo estoy diciendo, y las personas están riendo aquí delante mía, pero les hacía bien. Vayáis al cementerio, a ver, llevad una silla y sentaos. Empezar ahora a mirar para las campas, para los cementerios, y empezar, mira, esta gente está aquí, murió. Não falam, não comem. No hablan, no comen, no hacen nada. E assim Y você pensa. a continuación usted piensa, cualquier día soy yo que estoy allí. Depois você ainda pensa mais. Y después usted todavía piensa más, ellos han muerto, no llevaron nada. Casa que moraram antes. La casa que llevaron años a pagar, E também não sei el coche que también no sé qué, el dinero del banco, os brincos los pendientes, que andam para aí. las uñas que están por ahí,
los teléfonos, los coches, los ordenadores, las corbatas, los puños. punhos. Os punhos foram oferecidos. Los puños fueron regalados. Sí, sí, yo solo estoy diciendo, no estoy hablando de ti. Nada. Veja bem que aqueles mortos, Fíjese bien que aquellos muertos no llevaron nada. sabe o que é que isto diz? É ¿Sabe lo que esto me dice a cualquier persona que piense durante medio minuto? Que usted en verdad nunca fue dueño de nada. que esta vida são 2 dias. Que esta vida son 2 días. Esta vida Esta vida son 2 días está em guerra, en un planeta que está en guerra, em autodestruição. en autodestrucción. Entre o diabo e Deus. Es una guerra entre el diablo y Dios. Y usted o se queda del lado de Dios o va mismo para el infierno. Entonces, Que é salvação? ¿qué es lo que es la salvación? Você dá tudo a Jesus. Usted da todo a Jesús. No hay hipótesis que usted sea salvo si no cambia todo, 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 todo Por a sua salvação. por su salvación. Pero también piense bien, ¿qué es lo que usted tiene que valga alguna cosa? Não estou bem a ver. No lo estoy viendo. Ni el hombre más rico, él hoy es rico, mañana es un tonto, su matrimonio es una tontería. Ya se casaron 50 veces bueno, y me está diciendo que el tío es rico. Él es un pobre, un tonto. Vamos adiante. Pero bueno, sigamos. Então, Entonces, você usted tem talentos. tiene talentos. Imagine que usted tiene talento para Técnico, computador, como técnico de ordenadores, técnico de televisão. técnico de televisión, Maquinista de para tratar con máquinas. Ahora estamos aquí en obras para trabajar con todo eso. caminhões, Camiones, tratores. tractores, yo qué sé qué, de avión, etcétera. E você sabe Y usted sabe que la iglesia está a fazer. está haciendo cierto tipo de cosas y que necesita de estas personas. E das duas uma, ou você Y de las dos una, a usted hace de cuenta que no es nada con usted e você vira y usted da la espalda o terceiro homem y se torna el tercer hombre quem o a quien el gran jefe dio talentos. talentos A uno dio 5, a él trabajó y el jefe le dijo, mira, muy bien, siervo bueno fue fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Dios está diciendo que eres fiel, ahí encima donde cuenta que aquí es mediodía, tú vas a ser grande. Vino otro, recibió 3 talentos, también fue fiel y Dios también le dijo, mira, más así me vas a ser grande. Vino otro y dijo, ay, sabia que eres muito sabía que eres muy duro, no hice nada. Es decir, cogió el talento usa o talento para ele. y usó talento para él mismo o para el mundo. A ver, ele sabe que a igreja está Él sabe que la iglesia está necesitando de alguna cosa. comigo. No es conmigo. Yo ya doy dinero a la iglesia. Él quiere que está salvo. Que dá a casa Ni siquiera da la casa para el grupo familiar. Yo le estoy hablando una gran verdad. para ele falar uma coisa. Yo le estoy hablando una cosa muy seria. Para ele falar, Yo le estoy hablando de vida y muerte. eu se fosse assim, Yo, si fuera usted, isto muito bem escuchaba esto muy bien e fazia uma decisão. y así una decisión. Yo en mi casa vamos todos a servir a Dios. Por lo que Dios necesitara, eso es lo que yo voy. Y no hace falta que Dios me esté empujando y obligando. Yo voy de libre voluntad a hablar con mi pastor y digo, mira, yo estoy aquí a la disposición, nada es mío. Soy mordomo de las cosas de Dios, estoy cuidando de mi... Eu também tenho jeito para isto. De esto que yo lo otro, yo tengo talento para esto y por eso estoy aquí. Ah, muy bien. Cuando Dios necesite de esto, dirá, nosotros llamamos y la persona viene. Eu lembro uma vez Mira, yo me acuerdo una vez, había un creyente que ele antes de se que él antes de convertirse, ele estava no hospital, él estaba en el hospital en Lisboa, no corredor, en el corredor, en el pasillo para morir. era novo, Era nuevo, um cancro terrível, y pilló un cáncer terrible, então, no tenía solución, entonces los médicos le pusieron en el pasillo porque no había espacio disseram às enfermeiras, y entonces dijeron a las enfermeras, mira, no sirve de nada porque el hombre no pasa de hoy por la noche. ora, uma das enfermeiras, Entonces una de las enfermeras es de Albalade Deus, y Dios, o amor de Deus, el amor de Dios, la llevó a orar por el hombre e ele nessa noite não, y él en esa noche no murió. no dia seguinte, Al día siguiente noite lá, pasó la noche allí para leerle el libro de Sanidad Divina, que está em coma, ela porque aunque estuviera en coma, ella sabía que la persona escucha, consegue falar. no consigue hablar, pero ella escucha, el espíritu escucha. Entonces ella habló el libro hasta que, Espanto, os médicos, para espanto de los médicos, el hombre no solamente no moría, sino que se empezó a sanar. uma longa história, Es una larga historia, salió sanado con todos los documentos inexplicablemente, el hombre se quedó sanado. ele ficou muito agradecido.
Entonces se quedó muy agradecido, sirvió a Dios muchos años, Sabia mesmo a sério. servía de verdad. Y una vez Eu ia entrar na yo iba a entrar en la iglesia de Albalade e eu estava a falar com y él estaba hablando con otro hermano. e estava a dizer assim. Y está diciendo así, mira, estoy mismo molesto contigo, mira, eres un tonto de primera. Entonces, ¿Dios te diste tu vida a Jesús? Sí. Entonces, si diste tu vida a Jesús, tu vida ya no es tuya. ¿Quién eres tú para decir que no vas a dar a un grupo familiar? Dime, ¿quién eres tú? A tua vida não é tua. Tu vida no es tuya. Se não deste, Porque si no le diste, vas para el infierno. eu pensei, aqui está. Y yo pensé, aquí está un hombre que entendió lo que es la salvación. Ele entendeu. Él no entendió que la vida ya no es nuestra, porque si nosotros vamos a decir que la vida es nuestra, entonces ya no hay salvación. Ay, no, señora apóstol, eso es muy duro, no, Dios es amor, Dios es esto. Usted es un falso profeta. Miren, no soy nada, yo le estoy diciendo versículos bíblicos. Es doctrina 100% de la Biblia. No hay salvación sin hacer eso. Mire, usted quiere ir para los Estados Unidos, visitar, yo qué sé. Le garantizo que usted no entra si no tuviera primero un visado. No, los americanos son buenas personas, no entra. Não vale a pena. No sirve de nada tentar porque usted no va a entrar. Eu não facilito. No facilitan. E você acha ¿Y usted cree que Dios es el tonto? que hoje diz uma coisa amanhã? Que hoy dice una cosa y mañana ya se puede. No, Dios no cambia. Por lo cual, A boa notícia ¿cuál es la buena noticia? é que se você entender, Es usted entiende y desear servir a Dios, que es lo que Dios necesita. você vai ser. Entonces usted va a ser mega bendecido aquí en la tierra E quando y cuando vayamos para el cielo, vai ser colocado numa posição, usted va a ser puesto en una posición excelente. Por lo cual es un creyente sabio, es un creyente que entiende las materias, no es un creyente que quiere construir una vida con música, aleluya. música, bailarico, Hay gente que solo quiere canciones, bailaricos y cha cha cha. Pero después no saben, nunca tiene nada, pasa hambre, es un desdentado, un barrigudo. cocuana. Acho que é cocuana. ¿Sabes lo que es un cocuana? No importa. Por lo cual, mis amigos, es hora de que nosotros pensemos seriamente en las cosas de Dios, de servir a Dios, de andar con Dios. Y antes de que yo cambie de tema, vamos a pedir aquí al team Para tocar um hino. para tocar un himno muy bonito que dice, yo soy un bendecedor. ¿Qué es un bendecedor? Es alguien que no quiere más solamente. Oh, Dios, dame dinero, Dios, dame un coche, dame corbatas, puños, pendientes, óculos de sol. Vamos a escuchar la canción. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Se me há para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu Decido ser um abençoador. oh é oh 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 é oh oh oh. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastas dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu Decido ser um abençoador. oh é oh 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 é oh oh oh. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. É bonita esta música, não é? Es muy bonita esta canción, ¿verdad?
Bonita y verdadera. Bonita y verdadera, muy bien. Entonces nosotros ahora vamos a proseguir adelante y vamos orar a orar pelas pessoas que por las personas que han escrito, que han llamado, que están en aflicción, que necesitan ayuda de Dios, inclusive por aquellos que no escribisteis, pero que también estáis necesitando de ayuda de Dios. e antes de orar Y antes de que yo ore, yo quiero enseñar sobre esta matéria, un poco sobre esta materia, que todos los días yo voy a enseñar un poco, porque oração da fé é oración de fe segundos, son unos segundos. não é quanto tempo oramos, No es cuánto tiempo oramos, oramos. sino cómo oramos. ¿Lo ve? O poder de Deus está assim. Porque el poder de Dios entra así, ¡pum!, ya está. Ahora, É preciso que você es necesario que usted aprenda a recibir ese poder a manter-se y a mantenerse curado e não permitir sanado y no permitir que el diablo le robe. É isso aí. Então, Entonces, yo tengo varios libros importantes. Uno es Sanidad Divina. No sé dónde está. para aí alguns, Está por ahí. mas tem outro Pero tengo otro, dizer depois de orar. E que es qué hacer después de orar. falar bocadinho. Hablar un poquito. Que primeiro que tudo, empréstame. Primero, impréstame el libro. Este livro Este libro. começa por dizer En este libro yo empiezo por decir, precisa não é oração, lo que usted necesita no es oración, es información. porque você só pode pôr fé Porque si usted solo puede poner fe no que Deus diz. en aquello que Dios dice, Ter fé. entonces, ¿cómo es que una persona puede tener fe en aquello que Dios dice si no sabe? Ah, yo creo. Tenha certeza que Deus estava falando, Yo tengo certeza de que... você não sabe. Você também vai dizer, eu tenho Y usted también va a decir que yo tengo certeza que mi jefe me va a dar de euros por dia 1 millón de euros por día, por día. Soy una persona llena de fe. Es un tonto. Bueno, Então, entonces, en este libro después yo a Deus é Yo digo que la voluntad de Dios es sanar todo el mundo, curar hoje e que para Deus sanar hoy, y que para Dios no hay restricciones, pero que por otra parte hay cosas que tienen que ser removidas, são como que barreiras porque son como que barreras param você de Deus. que disparan a usted de Dios. O livro que diz, Es de ahí que viene el otro libro que dice Origen de los Problemas. 10 coisas. Hay 10 cosas Eu acho que não há ninguém que não tenha que yo creo que no hay nadie que diga que no tiene una de esas cosas, por lo menos una. Si usted no remover, Dios no escucha, Dios no va a actuar, porque Dios no cambia, quien tiene que cambiar somos nosotros. Tem caso que eu quero Hay aquí un caso que yo quiero mencionar muy gracioso explicar o que é fé. para explicar lo que es fe, Homem que es de un hombre muy importante, general, que era general y era leproso. general Naaman, Este general Naaman tenía lepra, era uma doença y lepra era una enfermedad terrible, no tenía cura. Y aquí ponía a la persona sin orejas, sin dedos, con agujero en la nariz, porque la carne se iba cayendo. sábado uma pessoa era contagioso. Y era de una persona contagiosa. Entonces, alguien que trabajaba en la casa del general dijo así al general, mira, Há profeta hay un profeta que es hombre de Dios. Cuando él ora, Dios escucha siempre y la persona queda sanada. ¿Por qué es que usted no va allí? Vaya a su casa. Y el hombre creyó y provavelmente a distância probablemente la distancia era grande. preparar uma caravana, Preparar una caravana con ropas, etcétera. como se chama, Tenía que ir en caballos, no, ¿cómo se dice? Camellos, etcétera. lá foi Entonces fue do profeta. a casa del profeta. Y Quando ele chegou à casa, cuando él llegó a casa del profeta, aconteceu uma coisa extraordinária. ocurrió una cosa extraordinaria. É que o profeta Fue que el profeta no salió para recibirle. Y él era una persona súper importante, pero no le recibió. e o general ficou Y el general se quedó muy ofendido. Pero entonces yo soy aquí una figura pública, una persona del gobierno, e o homem nem se digna a ser y el hombre ni siquiera se digna a recibirme. Peor, manda a su empleado, y así con un recado, mira, mi jefe dice para que usted se vaya a duchar 7 veces. Me estás vacilando, ¿no? Me estás llamando cerdo. e este rio, Y él yo tengo un río mejor que este. No, 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 esto es gente loca. o que é que eu vim aqui desperdiçar? ¿Por qué yo vine aquí a desperdiciar todos estos días?
y ya se iba. E alguém disse ao Y alguien vino y dijo al general, mira, si tú sabes, escuchaste decir homem de que este hombre es hombre de Dios, que cuando ora, que Deus que Dios opera, ¿por qué no lo obedeces? não obedeceu. No, obedecer, yo no, yo soy el que manda. E Y provavelmente probablemente o empregado do general el disse empleado general dijo, general, mire, tú eres muy grande en el gobierno, aquí tú no mandas nada, tipo é porque este tipo es funcionario de Dios, Deus. funcionario de Dios, y Dios É Deus. es Dios. E agora sou eu. Se eu fosse Y ahora, si yo fuera yo, si yo decía funcionario, y tú general, vas a morir. estás lixado, Y ya estás tramado. Hoy te cae un poquito de oreja, después un dedo. não obedeces. ¿Por qué no obedeces? E há gente que Y hay gente que tiene que engullir el orgullo. Yo obedecer al nombre de Dios. Oh. mas depois também tem aqueles Pero irmãos hay aquellos hermanos que sem se aperceberem que sin que se den cuenta, também estão muito errados. también están muy erróneos, porque es así. Ellos van a la iglesia E vão à frente, y van adelante. Nosotros, nós oramos, al sitio donde nosotros oramos, planeado na está todo planeado. Yo voy allí, o apóstolo põe a mão sobre mim, el apóstol pone la mano sobre mí uma rezinha, y hace una reza explico e tudo e y yo le explico todo y tal. Deus tem Y después Dios tiene minutos para me curar. 5 minutos para sanarme, porque yo después tengo una comida con la familia, tengo que hacer compras, tengo más que hacer. Ou seja, Es decir, já vem com um plano. la persona ya viene con un plan, es igual a Nama. Él incluso decía eso. Ah, porque yo decía conmigo, yo voy allí, él va a salir de la puerta, va a invocar su Dios, después pone la mano sobre mí y ahí quedó sanado. Él ya tenía todo planeado en su cabeza. Está aquí escrito así. Ele também vai viajar. Y él también vino todo el viaje pensando, yo voy allí, él me hace con esto, y el hombre de Dios no hizo nada, ni siquiera apareció. E portanto, Y por lo cual, você tem que entender. usted tiene que entender Você que me diz a mim, que no es usted que me dice a mí cómo se hace, sou eu que vou dizer soy yo que le voy a decir a usted cómo se hace, porque yo soy el profeta, soy el hombre de Dios, que le doy un recado de Dios. Entonces, el general ahí se tranquilizó y entendió essas coisas ele não manda que en esas cosas ella no manda nada y que no es el plano de él. Yo creo, yo pienso, no sé qué, y él decidió obedecer às instruções. a las instrucciones del profeta. Então ele foi, Entonces él fue a ducharse, primeira vez, isso se bañó en la primera vez y ocurrió nada. Se bañó la segunda vez y que ocurrió nada. até que chegou à sétima vez. Hasta que llegó la séptima vez y él quedó 100% sanado. ¿Qué es lo que esto me dice? Que usted y yo tenemos que hacer todo a rigor. No es solamente mitad, ah, ya basta, no, tiene que ser todo. Está vendo? ¿Lo ve? Tiene que ser todo. Entonces, a veces yo digo, Do livro. estudio el libro. Chega, não precisa. Ah, ya basta, no me sirve. Lea Origen de los Problemas. No, ya sé, ya O sé. que eu digo? ¿Sabe lo que yo le digo? Digo para você. Se você vai a uma igreja Si usted va a una iglesia física, física e você não tem dinheiro para o livro, y usted no tiene dinero para el libro, las instrucciones son, hace muchos años lo siguiente, les regalamos el libro. porque gente, eu acredito Porque yo creo que nadie va a la iglesia para engañar a la iglesia. enganar a Deus. Não vai. Va a engañar a Dios, no va. E portanto, você Y por lo cual, si usted genuinamente está envergonhado. no tiene que estar avergonzado, llega allí a la persona de la librería y dice, mira, yo verdaderamente, el apóstol está diciendo para yo estudiar, pero yo no consigo, no tengo problema. Nadie le va a preguntar por qué, porque nosotros creemos. Entonces la persona va a la iglesia, va a la casa de Dios. Venha dizer assim, Ahora no venga a decir así, ah, déjale hablar, yo no necesito. você ouça. Usted escuche, el general tuvo que ir a hacer todo 7 veces. Havia aquela senhora, Había aquella mujer, la Luisa, aquella mujer uma chamada, tenía un llamado, chatear, incordiarme, insultar-me. insultarme. Você é um falso. Ay, ustedes son falsos. Entonces, todos los meses, el primer domingo de mes, era fatal como el destino. Ella estaba allí en la iglesia E aparecia do lado direito. y aparecía del lado derecho. Cuando era la hora de la persona venir al altar, É falso. ah, usted es falso profeta, usted anda engañando a las personas. Y yo me irritaba hasta que llegó un punto que yo daba un abrazo, un beso. Bueno, sí, Luisa, está bien, eso ya le pasa. Dia ela
apareceu. Un día ella apareció. Olha, o primeiro dia. Mira, allí viene la Luisa, primer día de mes. Ela ia a uma igreja Ella qualquer. iba a una iglesia cualquiera y venía a molestarme que yo era un falso profeta. Nesse dia ela disse, Bueno, ese día ella dijo, no, yo hoy vengo a recibir mi sanidad. "Ô, Luís, Yo, Luisa, sou falso profeta. yo soy falso profeta. Não, eu agora No, yo ahora estoy muy enferma en mi casa, en mi iglesia donde voy, nadie es sanado, solamente en su casa. Luisa, yo soy falsa. No se olvide todo lo que usted ya dijo de mí. No, yo ya leí el libro varias veces, ahora estoy aquí para recibir. Vamos a hacer la oración. Es la única vez que yo oré sin fe. pensei que se Deus Y pensé, si Dios sana a Luisa, no está bien. No es que Dios sanó a Luisa, ¿por qué? depois ficámos amigos Después nos quedamos amigos, ya la conocía. Y bueno, dizer que ela decidiu fazer para decir que ella fez tudo decidió hacer todo a rigor. Todo. Y funcionó. o meu livro. No es porque sea mi libro, no es porque yo enseño Jorge Tadeo, es porque es lo que Dios dice. Lo que Dios dice en la Biblia funciona. Dios es santo, es decir, Él no es un juez que anda por ahí haciendo tonterías, no es el otro que no sé qué. No, Él no mente. Pero Él tampoco cambia. Si usted cambiase lo que Dios dice, va a funcionar. O que é que eu quero dizer? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir ahora? Que vamos a orar. Que não importa Que no importa o que é que você tem. qué es lo que usted tiene. Se está a orar por alguém de família, Si usted está orando por alguien de familia, un amigo, si es por finanzas, no importa. mais, eu não preciso saber Más, nada. yo no necesito saber nada. Às vezes ajuda-me eu não saber A veces me ayuda no saber nada. Yo ya oré por las cosas más increíbles de este mundo. em que, ainda Em bem que? eu não sabia, porque se calhar Menos mal que yo não ia ter sabía, tanta fé. porque si no yo no iba a tener tanta fe. Como por exemplo pessoas que tinham cortado A veces, como por ejemplo, personas que habían cortado tendones e de repente a pessoa ficou com y ela. de repente la persona se quedó sana, pero no importa. É acreditar. Su trabajo es creer. Estender o braço é como quem está a impor as mãos. Es como quien está imponiendo las manos. Y cuando usted cree acreditar, es como que si usted estuviera abriendo las puertas de su corazón y el poder de Dios entra. Entrando o poder de Deus dentro de si, Entrando el poder de Dios dentro de usted, ese poder va a resolver el problema, sanarle. está vendo? É isso ¿Lo ve? que temos que fazer. Y es eso lo que tenemos que hacer. Por lo cual, ahora mismo, ahora es Você vai hora estender a mão de que usted extienda su mano sobre o ecrã, em direção à sobre minha su mão. pantalla en dirección a mi Se possível mano até, coloca y a si mão posible inclusive ponga la mano tipificar, que eu para estou tipificar a pôr as mãos como a Bíblia de manda. que yo estoy poniendo las manos sobre usted como la Biblia dice, Deus é que está aí. De quem vai curar de que você Dios é está eu. ahí, de quien le va a sanar a usted es Él. E por isso eu agora Y vou por eso yo ahora voy invocar a Deus. a invocar a Dios. Senhor Jesus, Señor tu Jesús, és o Deus tú eres el que Dios morreste por nós que na muriste por nosotros en la cruz. cruz, Pagaste o preço pa- pela vida pagaste el eterna, precio mas por la também vida eterna, pero pela también saúde. por la salud. És tu que Eres tú que en la cruz todas as grabaste enfermidades e dores, todas las enfermedades y dolores, dívidas, maldições, deudas, maldiciones y todo por isso, más. em nome teu, Y por ese nombre tuyo, en nombre de ordeno essas Jesús, enfermidades, yo ordeno esas enfermedades que sequen por la raíz. ordeno essas dívidas Yo ordeno esas desapareçam. deudas que Ordeno desaparezcan. a manifestação de demónios, Yo ordeno la demónios manifestación de saiam, demonios que porque salgan, está porque ya está escrito que al nombre de Jesús tú tienes que doblar tu Eu falo, rodilla. esses corpos fiquem Yo curados. ordeno a esos Eu cuerpos que falo, se esses queden empregos sanados. que Yo ordeno esos empleos que Eu vengan. falo, Yo aos hablo problemas fiquem resolvidos. a los problemas que queden resueltos Em y nome de Jesus. en el nombre de Jesús, a partir de ahora, empieza a funcionar. Amén. Y amén. Agora, o que é que você tem que fazer? Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Vou fazer depois de orar. ¿Qué hacer después de orar? Leia o livro. Lea el libro. Você vai aprender. montes Usted va a de aprender tem que acreditar montones que de está curado, secretos. que se sinta Primero usted tiene que creer que ya está sanado, quiera viera, quiera no. Tiene que saber que el diablo habla a su mente. Muitas vezes vai dizer, isso é Muchas mentira, veces não dá. va a decir, ah, es mentira, no da. Terceiro, o diabo, por vezes, Desde tercero, el diablo va a poner pior. las cosas peores aún para ver si usted desiste. Tudo parece pior. Pero cuando todo parece peor, yo enseño aquí con ejemplos de la Biblia. Es cuando el diablo está con rabia Está de saída. y está saliendo. Você não
Usted no debe contar nada a nadie si usted no tiene fe suficiente para decir sí a lo que sea a alguien. Y usted louva a Deus. alaba a Dios. Louva a Deus porque já está. Alaba a Dios porque ya está sanado. Y por último, Lê o livro. usted lee el libro. Você tenha comunhão com Deus. Usted tenga comunión con Dios. Nós temos livro Nosotros tenemos un libro ensina que enseña cómo tener comunión con Dios, PDC, pero Bruno, viene ici, Bruno. ven aquí, Bruno. Explica lá que nós temos Explica, por favor, que nosotros tenemos programas diarios canais en varios canales, en varios horarios, jovens donde nuestros jóvenes misioneros esta comunhão com hacen esta comunión con Dios dividida en dos partes. La primera en que usted medita, lee despacito, como quien está masticando versículos bíblicos. a Deus e ora em línguas. Y en la segunda parte, alaba a Dios. Vamos a ver, Bruno. Entra aquí en el site Basta Creer. Preparación diaria de un cristiano. Usted puede tocar en este icono y aquí va a haber varios canales donde usted puede asistir en directo con nuestros obispos, nuestros misioneros, por ejemplo aquí en Portugal. ¿Y por qué no en Porto? Todos los días de lunes a sábado a las 10 de la mañana usted puede hacer el PDC. Caso usted esté fuera de Portugal, también tenemos países donde tenemos PDC en inglés, en francés, en holandés, en ruso, en croata, si no me equivoco, por lo cual tiene todo, es solo asistir. Puedes sentarte, Bruno. ¿Tienes chorrados hoy a la noche para que vaya a tu casa? Basta creer. Olha que eu tenho muitos amigos. Mira que yo tengo muchos amigos, vamos todos a la casa del Bruno. A comer torrados hoy a la noche. Entonces eso es lo que usted va a hacer. Y por último quiero hablar por usted. Es verdad, también quería sugerir que usted Telefone ou escreva. llame o escriba al SOS o al WhatsApp diciendo, mira, me gustaría ser acompañado. Isso é muito importante. Esto es muy importante porque usted llama para nuestros jóvenes que están de servicio en muchas partes del mundo inclusive y él va a tomar apunte de quién usted es y va a dar la nota al obispo más cercano de usted y él le va a ayudar a vencer. Pero para aquellos que todavía no entregaron la vida a Jesús y dicen yo quiero andar con Dios, baje su cabeza, haga esta oración conmigo ahora mismo y digan todos conmigo, Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme, derramó su sangre para pagar por mis errores que yo admito. Perdóname, Señor, y ahora Jesús, yo abro mi corazón, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y también, oh Dios, todas las perlas pasan a ser tuyas, para en cambio recibir la vida eterna. Amén y amén. Y bueno, aquí terminamos. Mañana vamos a seguir. Y yo quiero servir a mí. ¿Qué? ¿Cómo era? El bendecidor, vale, sí. Tchau, tchau. Chao, chao, Dios os bendiga. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastas dinheiro à toa só por gastar. Mike, fazes a torrada hoje à noite? Faço. Pronto, já podes ficar. Não gastas dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar.